Jordana y continuamos en esta serie de programas especiales de Ellas en el 6, en donde profundizamos sobre temas importantes para las mujeres y sobre todo visibilizamos su lucha. En esta ocasión me da muchísimo gusto poder recibir en la mesa de violencia digital a Marisol Calda, politóloga federalista. Bienvenida, Marisol. Gracias. Rocío García Olmedo, que ella es abogada y feminista. Ambas tienen un currículum muy extenso y por eso de verdad nos da gusto que nos puedan acompañar en esta tarde. Y también agradecer a mis compañeras, a Mar López, que ustedes la conocen muy bien, a Rosario Portillo, nuestra subdirectora de información de Multimedios Puebla. Y bueno, vamos a hablar de un tema que lo platicábamos antes de entrar al aire. Es un tema bastante nuevo, la violencia digital, tomando en cuenta que tiene menos de 3 décadas que tenemos internet en nuestras vidas y que ha evolucionado de una forma tan rápida en cuanto a dispositivos, tecnologías, plataformas, redes sociales, lo que ha generado que estos tipos de violencia pues sean tan cambiables y tan variados, incluso de un año al otro. Por ello me gustaría que arrancáramos en esta ocasión con la definición puntual de la violencia digital y lo que dice particularmente la ley. Empecemos por ahí. Rocío, ¿tú nos puedes apoyar? Sí, con muchísimo gusto. La violencia digital son todas las prácticas que usando plataformas, redes y todo lo que tiene que ver con lo virtual se difunden con el propósito de dañar a la persona. Totalmente. Y como en muchas otras cuestiones de violencia en nuestra sociedad, sabemos que uno de los grupos más vulnerables son las mujeres. Así es, bueno, entender primero que vivimos en un sistema patriarcal, un sistema que en general ha sido construido pues por hombres, ¿no? Y que en ese sentido las violencias que se van perpetrando contra las mujeres en los diferentes espacios pues precisamente tienen un factor de género, de control masculino sobre las mujeres y lo que sea considerado como femenino. A medida que las mujeres empiezan a salir del espacio que este sistema patriarcal nos han asignado, que es la casa, el interno, el cuidado, y empiezan a participar en otros rubros, empiezan las violencias. Dice Michel Foucault que donde hay poder hay resistencia. Entonces, si hay poder, el poder económico, por ejemplo, que logran las mujeres saliendo a trabajar, entonces violencia laboral, ¿no? Porque aquí están como de invasoras. Si participan las mujeres en el ámbito político, violencia política. ¿Por qué? Porque este espacio era solo de los hombres. Y si empiezan a participar más las mujeres, a vivir sus vidas digitales, ahora con la pandemia, a eso nos apoyan un poco más, a vivir en el espacio digital, violencia digital, por razones de género, que eso es importante diferenciarlo, ¿no? O sea, ¿qué razones de género? Pues justamente en el sistema patriarcal, el control de lo masculino sobre lo femenino, porque en este sistema no hay igualdad, hay discriminación y desigualdad por razones de género. Entonces, lo que está fuera de línea se traslada en línea por estos conflictos sociales, por los estereotipos de género, de los roles y obviamente el sistema patriarcal. Y me encanta esta forma en la que lo planteas, porque estamos hablando de un mismo problema de raíz como sociedad que está presente en absolutamente todos los ámbitos, incluso a través de una pantalla, de un celular, de redes sociales. Y bueno, aquí lo platicábamos y teníamos esta conversación mientras hacíamos la planeación de Ellas en el 6. Justo, va cambiando tan rápido el tema digital que de una generación a otra la problemática puede ser muy diferente. En este sentido, ¿tú cómo ves el tema de la violencia digital? Mira, yo creo que me ha tocado, tal vez al inicio no lo conocíamos tan bien con este nombre, pero pues siempre ha estado presente con la tecnología. A mí me tocó, te platicaba un poquito antes de entrar a como en la secundaria, cuando era Twitter y todo esto, me acuerdo que obviamente pues siempre han estado estas críticas como a las mujeres que tienen parejas y que, pues, por ejemplo, en la secundaria, pues, tú puedes salir con una persona, pues, no se da, sales con otra persona y todo esto. Yo recuerdo mucho una situación muy complicada que se dio en la escuela porque pues se empezó a criticar, estas pláticas ya estaban como presentes entre los hombres, llega Twitter y estas plataformas y la trasladan esa conversación, empiezan a crear círculos, empiezan a postear cosas respecto, sí, obviamente este tema era muy nuevo en ese entonces, la escuela obviamente no sabía cómo manejarlo porque se van a, pues es que eso ni siquiera está pasando en la escuela, o sea, no tendrías por qué castigar a mi hijo porque es su red social y puede decir lo que él quiera, pero se estaba violentando a una compañera que obviamente no solamente se quedaba en lo digital, sino que tú llegabas a la escuela y, oye, ¿viste lo que pusieron de ella? Oye, ¿viste lo que están diciendo de ella? Y fue una situación bastante complicada. Yo creo que fue la primera vez que me tocó violencia digital
digo, no me tocó a mí, pero sí vi como pues ella se cambió de escuela y todo este tema porque no se supo tratar esta situación. Las personas involucradas pues tampoco sabían lo que estaban haciendo, que digo, es violencia al final de cuentas, no hay que justificarla, pero como era una plataforma muy nueva, digo, ahorita ya se conoce más esta situación y ha cambiado muchísimo. En ese entonces solo eran comentarios, como que no estaba lo de las fotos, que siento que eso ya vino un poco después, pero desde ese entonces ya, o sea, se violentaba y no se sabía cómo tratar, que es lo complicado. Y es que los lineamientos de las plataformas son muy importantes porque no están del todo claros y van avanzando. Es justamente esta la problemática, que vamos viendo el problema y vamos viendo cómo resolverlo, adaptar. No estaba pensado de esa manera que así funcionaran las redes. ¿Tú qué opinas, José? Claro, pues bueno, creo que una agresión siempre va a impactar a una mujer y hacerlo en el ámbito digital pues es de una manera mucho mayor. ¿Por qué? Porque se propaga más rápido, porque tiene un alcance mayor de personas y porque se puede extinguir pues en un par de horas, ¿no? Yo puedo publicar la historia de una mujer y después desentenderme. ¿Por qué? Porque ya no está en mi red social. Sí, claro. Y es increíble que las mujeres tengamos que demostrar que fuimos agredidas, tener que sacar el pantallazo, tener que pedir a la red social de que por favor verifique esa publicación y que si la red social no la considera agresiva, no la baja. Entonces tienes que recurrir a tus amigas para que todas te apoyen y todas denuncien hasta que la bajan. Y luego todavía tienes que pasar por este rollo de decir, bueno, policía cibernética, tuve esto, y entonces es como un camino muy largo para poder denunciar algo que después ya no va a estar. Sí, y que es un tema que aplicamos. Hay muchas formas de violencia digital contra las mujeres y me gustaría que nos dieran algunos ejemplos porque va desde el acoso hasta el compartir contenido, viralizarlo, contenido sexual y diario, pues es muy variado. Me gustaría, empezamos contigo, Rocío, que sí con eso. Pues justo por lo que están comentando todas, y al ser delitos nuevos, porque ya es un delito, así está considerado y tipificado, desde el Código Penal Nacional hasta nuestro Código Penal del Estado de Puebla, se han tenido que ir visibilizando todas estas nuevas modalidades de violencias contra las mujeres que están incluidos ya en los ya muchísimos tipos de violencias también que existen. Y justo por lo que decían, esta violencia digital vulnera derechos humanos de nosotras las mujeres, muchos derechos humanos de nosotras las mujeres. El derecho a vivir una vida libre de violencia, el derecho al honor, a la dignidad de las personas, el derecho a una vida privada. Si tú tomas una decisión de tomarte una grabación con tu pareja, bueno, es una decisión de ambos, pero tu decisión fue tomarnos las imágenes, no difundirlas. Y si quieres difundirlas, me tienes que pedir permiso para ello. Ese justo es la grave problemática que ustedes, las jóvenes, hoy día están viviendo y que hay que tener mucho cuidado porque sin duda vulnera derechos, pero además genera graves problemas psicológicos en las chicas y al final también en los hombres, porque ni siquiera saben todo lo que esto puede traer como consecuencia y por supuesto también que es un delito. Y por supuesto también es que pueden entrar a la cárcel. Totalmente. Y bueno, en este bloque de definición ya hemos dado un poco las bases de lo que es la violencia digital, pero me gustaría cerrar contigo, Marisol, con algún aporte adicional que deba conocer nuestra audiencia sobre el tema. Hablabas de las modalidades y creo que es muy importante mencionar tres que son las que más se están presentando, que es el ciberbullying, que es el grooming y que es obviamente rolar el pack, mal llamado así, son delitos contra la intimidad sexual. El primero, el ciberbullying, se puede tener componentes de género o no tenerlos. Y lo que ocurría con la compañera de Mar, pues sí, precisamente ciberbullying. Le estaban bulleando y lo trasladaron al ámbito digital. En Puebla, el ciberacoso se encuentra tipificado y evidentemente penalizado en nuestro Código Penal.
alcanza de 3 a 6 años de prisión también. El otro gran tema que es el grooming, y estamos expensos desde las infancias hasta cualquier persona que haga uso de internet y que anda agregando que al europeo, que al árabe, que a no sé quién, y que se hacen pasar por otras personas para empezar pues obviamente a pedir material íntimo, para terminar incluso hasta en trata de personas, porque pues obviamente las captan con engaños a través de este mito del amor romántico, ¿no? De que llegue el príncipe azul y se enamora y la contacta por redes, que ahora es la manera más fácil de poder conocer personas por las aplicaciones de citas o por en general las redes sociales, y los delitos contra la intimidad sexual que tienen que ver con el compartir material íntimo, ya sea videos, fotografías, audios, sin consentimiento. Vamos a hacer una pausa, pero regresando justamente vamos a hablar de este tema de impacto de las nudes y las grabaciones y cómo vulneran la intimidad y las mujeres. Quédense con nosotros, ya hablamos en eso. Estamos de regreso en Ellas en el 6 y seguimos hablando sobre violencia digital. Y bueno, ha llegado el momento de que hablemos de estas prácticas nuevas, porque antes no existían, porque no teníamos una cámara digital a la mano, porque no teníamos tecnología, internet, ni redes digitales que nos permitieran difundir tan rápido una imagen o un video. Pero hoy sabemos que sí es frecuente el tema de las nudes, del pack que nos mencionabas, Marisol, de los videos en pareja de los cuales también hablábamos, y quisiera conocer primero que nada su punto de vista respecto a estas prácticas. ¿Cómo lo llevan ustedes en la vida? ¿Qué es lo que ustedes piensan al respecto? Mar, empiezo contigo. Yo creo que siempre hablar de sexualidad en la sociedad está como mal visto, como que se espantan cuando se tocan estos temas, no importa la edad, no importa el medio en el que estemos hablando. Te digo, a mí sí me tocó como desde la secundaria ya que empezara como este tipo de violencia. Tal vez lo de las fotos y eso lo empecé a escuchar un poquito más adelante, como en la prepa y así, pero siempre, o bueno, tú no puedes decir crecí con la idea porque en ese entonces, pues, o sea, las mamás y las familias pues, no te pueden encaminar a ese tipo de cosas porque son cosas que van evolucionando, como lo hemos dicho. Entonces, pues, obviamente tú vas creciendo viendo y escuchando los comentarios de los demás. A mí me pasaba que, obviamente, cuando empezaban a salir esos de, oye, tal persona se tomó una foto y, oye, están mandando la foto de tal persona, pues sí, como que tal vez al inicio sí era como, ¿por qué se tomó? O sea, ¿por qué hizo eso? Y como que juzgamos, porque los demás están juzgando y porque vivimos en una sociedad donde los hombres, pues, por alguna u otra razón siempre como que dominan en la conversación, entonces ellos son los que van guiando hacia donde nosotras también tenemos que opinar, que está muy mal, pero entonces lógicamente al inicio, pues yo no te voy a mentir, no era como que las juzgara, pero sí era como de, o sea, yo no lo voy a hacer porque está mal, porque no se deben hacer ese tipo de cosas, como que es lo primero que piensas. Digo, ahorita yo no tengo ninguna pareja ni nada y no me tomo esas fotos, pero no lo veo mal, no, como que me enoja el hecho de que todavía siga siendo un tema que cuesta bastante y que empiecen a difundir las fotografías cuando pues eso es algo muy privado y son decisiones que las personas toman y que no deberíamos de juzgarlas. Entonces yo no veo mal este tipo de prácticas, lo que veo mal es cómo se trata el tema y cómo las parejas luego no respetan los tratos y acuerdos que tienen entre ellas. Ahí está el hilo del asunto, man. Rosario, ¿tú cómo ves este tipo de prácticas? Bueno, pues creo que en mi generación las chicas no vivimos esto, somos de los 38 años, ninguna de mis amigas vivió una experiencia así, pero tengo amigas más jóvenes, 10 años más jóvenes, y ellas es súper normal hacer este tipo de cosas. Incluso a una de ellas un día se le robaron el celular del autobús y estaba muy preocupada. Yo decía, bueno, yo sé que fue nuevo, pero pues no te preocupes. Y decía, no me preocupa eso, me preocupa mis packs, ¿no? Porque es algo que todas las chavas hacen, es algo muy normal. Y creo que sí es de preocuparse porque a lo mejor lo haces como un recuerdo con una pareja íntima, pero creo que el momento de violar la promesa de decir, esto no va a salir, creo que ahí está la gravedad, ¿no? Sí. Porque tú estás confiando en la palabra del otro y cuando te defraudan, pues creo que es un golpe muy duro, no solo a tu relación sentimental, sino a tu reputación. Y eso legalmente pues te afecta, ¿no? Porque la reputación es con lo que nos presentamos todos los días y tenemos una identidad. Y cuando nos vulneran un aspecto de la reputación, creo que esto llega a afectar seriamente nuestras vidas. Sí, y que es una línea muy delgadita entre lo que yo permito y lo que yo estoy consintiendo como parte de una práctica sexual que está consensuada con mi pareja o con quien yo decido,
y el hecho de que no se respeten los acuerdos y entonces se convierta en una imagen más que está dentro de estos muchos grupos que particularmente los hombres tienen en sus redes sociales, en donde reciben fotografías, quizás sí de la pareja directamente, pero también de otras mujeres que suben una fotografía a sus redes digitales sin mayor malicia, en sus redes sociales sin mayor malicia, y que la toman como si nada y la comparten como si fuera una pornografía. En este sentido, ¿tú qué opinas, Nelson? Es un tema que está atravesado por factores de género 100%. Nos decía el módulo sobre ciberacoso que es una práctica muy común en un espectro generacional. O sea, ciertamente mujeres de 18 a 25 años son las principales afectadas. En este tema creo que sí es muy importante el señalar que sí, si bien el sexting, que es tener sexo o tener algún tipo de relación sexual a través de las plataformas digitales, es algo que se ha normalizado, que a partir de la pandemia comenzó a aumentar y todo, no se puede dejar de advertir los riesgos de hacerlo. Sí es libertad de cada persona, sin embargo, en un internet que se construye de manera patriarcal, donde no hay reglas claras, donde quienes controlan las redes sociales, YouTube o cualquier tipo de estas plataformas están pensando en un tema monetario que les retribuya recursos, y mientras los cuerpos sigan generando recursos, eso no se va a controlar. Entonces, el entender que nosotras estamos asumiendo un riesgo, porque una vez que está en internet, perdemos el control, dejan de ser nuestras para ser de internet. Entonces, sí, el advertir los riesgos y decirles, esta parte es la nueva prueba de amor. Ay, si me quieres, mándame una fotito. Si me quieres, hay que grabarnos. Pero tú no sabes, o sea, el que ahorita es el amor de tu vida, después va a terminar en algún momento, ojalá no, ¿verdad? Pero en una mala relación. Y esto no lo digo yo, lo dice de nuevo el módulo de ciberacoso, de acoso cibernético. ¿Qué nos dice? Que 7 de cada 10 víctimas de violencia digital por rolar el pack son mujeres y 7 de cada 10 agresores son hombres, y que de esos prácticamente el 100% fueron novios, exnovios, parejas con mujeres con las que en algún momento confiaron plenamente. Y en esta estadística lo que más me preocupa es que el 70% de ellos lo hicieron por diversión, el resto lo hicieron por enojo o por frustración por terminar la relación. Y ahí está atravesado el machismo, el que piensen que nuestros cuerpos son para su consumo, para su diversión, para su venta en los grupos, ¿no? Entonces creo que esta parte sí la tenemos que, es derecho de cada quien, pero no dejar de advertir los riesgos, porque mientras el internet siga controlado por estas estructuras patriarcales, no vamos a estar haciendo ninguna de estas prácticas de manera segura. Y que tenemos el caso clarísimo de lo que le ocurrió a Olimpia, que tuvo una lucha desde presentarse por primera ocasión, y primero la vergüenza de que la familia lo supiera. Una vez que se rompió esta barrera, entonces se sintió acompañada y acudió a una oficina, y en esta oficina le dijeron, a ver, enséñame el video, una serie de hombres que no estaban capacitados para eso. Y ella tuvo una lucha tan constante y tan valiente para poder defender a las mujeres que han sido víctimas de este tipo de delitos. Y justamente hoy, Rocío, podemos hablar de la ley Olimpia. Platícanos un poco. Así es. Esto que están conversando se sabía, pero no se visibilizaba, con todos los detalles que ya han comentado. Y justo Olimpia, una paisana nuestra, poblana, fue la que puso en la mesa su tema, porque ella fue víctima de este tipo de violencia, y empezó a recorrer todo el país, muchos estados de la República, pues sin tener, como bien decías, el conocimiento claro de cómo tratar un tema de esta naturaleza. Empezaron a hurgar en cómo trabajar. 4 estados de la República fuimos los primeros en incluirlo en nuestra legislación estatal. Uno de ellos, por supuesto, Puebla, pero también Monterrey, Nuevo León y también Yucatán. Eso fue algo importantísimo, y hoy 32 estados de la República ya contienen este tipo de violencia, y lo han hecho también desde el nivel federal. La ley general ya lo prevé, el Código Penal también ya lo prevé, por supuesto nuestras legislaciones estatales, y se va encaminando un poco todo esto. Pero lo más importante es la prevención. Justo por todo este tema de la problemática estructural que no acabamos de revertir todas nosotras, y que seguramente muchas generaciones más todavía estarán empujando sobre ello,
Hay que visibilizar todo esto, pero hay que denunciar. Y yo creo que la cultura de la denuncia es algo fundamental. Sabemos que se pasan muchos pasos que no quisiéramos que lo viviera nadie. En efecto, poco a poco se han ido un poco profesionalizando algunas autoridades, tampoco es que todas estén ya con conocimiento de cómo atenderlas, desde cómo recibirlas sí, claro. para una denuncia de estas categorías, pero poco a poco hemos ido empujando todas estas situaciones. La aportación de Olimpia fue fundamental para hacer visible esta problemática que pues ha lastimado de cada 100 mujeres a 90. Sí, y que verdaderamente su historia es un ejemplo, porque ella se sintió vulnerable, lo que decía Rosario, es mi reputación, es mi imagen, en un municipio pequeñito en donde absolutamente todos me conocen y ahora comparten mis imágenes, y aún así ella tomó fuerza de su red más cercana porque tuvo esa fortuna de obtenerlo por parte de su mamá, de su familia, este acompañamiento para seguir caminando, y todas las puertas que le dijeron no, abrirlas y decir con permiso sí, y esta que yo abro se abre para el resto de las mujeres. Y bueno, vamos a dejar aquí este bloque, pero lo invitamos a que se quede con nosotros, no le cambie, porque regresando justamente vamos a hablar de cómo se puede prevenir y qué es lo que ocurre, cuál es el ABC en caso de que yo resulte víctima, cómo puedo defenderme y cómo puedo hacer justicia ante este tipo de violencia. Ya volvemos. Seguimos hablando de violencia digital en Ellas en el 6 y ha llegado el momento de brindarle herramientas a nuestro auditorio respecto a este tipo de violencia. Pero primero que nada, y ya platicábamos un poquito en el bloque anterior sobre esto, lo primero que tendríamos que hacer sería prevenir. ¿Cómo podemos prevenir, Marcia? Bueno, es importante decir si la prevención es un paso para la erradicación de la violencia contra las mujeres, de todas las formas de violencia contra las mujeres. Hablemos mucho de que es un ciclo: prevención, atención y sanción, ¿no?, para lograr la erradicación. En el tema de la prevención, pues claro, ¿no?, ahora que este tema se encuentra en desarrollo, que hay más incidencia, que realmente ya es una problemática social, que antes era una anécdota de una amiga, de una conocida, hoy cada vez es más frecuente, pues empieza a haber reacciones institucionales, ¿no?, que de repente las conferencias, las pláticas, pero sí creo que nada como el tocarlo en casa. O sea, el poder hablar con hijas, con hijos, porque la mitad de la población está haciendo su chamba. O sea, estamos las mujeres que es la violencia, haciendo nuestros espacios de diálogo, invitando a las capacitaciones, pero si no también educamos a ellos, y no hablo de educar de que las mujeres nos toca educar, sino realmente desde la escuela, desde la casa, papás y mamás se involucren en enseñarle a los hijos que si ese contenido se compartió con ellos, no lo pueden andar compartiendo que en el grupo, que en Facebook, que, o sea, esa parte también de concientizar a los hombres de que los cuerpos de las mujeres, así sean sus novias, sus parejas, lo que sea, no son de su propiedad, es muy importante. Entonces creo que el trabajo que se tiene que hacer dentro de casa es muy importante, y que también los papás se informen, que no se piense como que no va a pasar nada. Cuando esto ocurre, y ahora que lo decías al final del anterior bloque, afecta diferente a hombres y a mujeres. Es que a los hombres también les pasa. Aquí el ejemplo así como clásico de lo que ocurrió con unos conductores de una cadena de televisión nacional muy importante. Se difunde el pack de un exfutbolista muy famoso conductor, y empezaron de que no, hasta le hicieron imagen del champú Crece, ¿no? La nude de este hombre, desnudo completamente en un espejo. Casi al mismo tiempo se difundió la de una conductora de deportes de esa misma cadena de televisión, y a ella la despidieron y dijeron que era una mala imagen para la empresa. Entonces este doble estándar con el cual se evalúa una misma acción es lo mismo que está pasando en escuelas, en lugares, en otros lugares, ¿no? A las mujeres libertinas y diferentes tipos pues sí, ¿no?, de calificativos.
Y a los hombres, no, pues es que hombre, ¿no? O vaya, este tipo de cuestiones que refuerzan este sistema de desigualdad, de discriminación y de violencia. Entonces sí creo que es un trabajo que se tiene que hacer, por supuesto, desde las instituciones. Los gobiernos tienen que hacer su trabajo, invertir en la prevención, así como es importante una obra pública, igualito de importante es invertir en la prevención de las violencias. 7 de cada 10 mujeres en todo el país han vivido violencias. O sea, este tema de la violencia digital está empezando desde los 12 años. 9.9 millones de mujeres mayores de 12 años son víctimas de estas violencias. Hablamos de niñas. Y eso es todavía peor porque no es nada más rolar el pack, es pornografía infantil. Sí. Lo que ocurre en algunos espacios, como en un grupo muy famoso de una universidad aquí en Puebla, donde había muchos usuarios, estaban hasta poniéndole precios y compartías contenidos de niñas de secundaria. Que eso es pornografía infantil. Entonces, sí hablarlo desde casa y también desde las escuelas. Aquí la responsabilidad la tenemos la sociedad entera, hombres y mujeres. Totalmente. ¿Y qué pasaría si yo hago un grupo de WhatsApp con nosotras y en este grupo de WhatsApp nos dedicamos a compartir fotografías de hombres, de niños, que se nos dé la gana? ¿Qué pasaría? O sea, creo que generaría muchísimo impacto. Dirían, ¿qué les pasa a estas mujeres trastornadas? ¿Por qué están compartiendo este tipo de contenido? Pero pasa con los hombres, de verdad, estoy segura, y no lo generalizamos, porque no es un 100% el que lo hace, pero sí es muy común que los hombres tengan este tipo de espacios en los que parece que no importa la imagen de la mujer. Y lo que platicábamos antes de entrar, ¿no? Que luego cuando obviamente se descubre este tipo de temas y los que dicen, es que yo nunca mandé nada, o sea, fueron los demás, pero están en el grupo y lo están consumiendo, de alguna forma sigue siendo parte del problema, porque estás apoyando este tipo de difusión de contenido. Aunque tú no mandes el pack de tu novia o de alguien conocido, estás dentro del problema. Sí. Sí, totalmente. ¿Tú cómo lo ves en ese sentido? Pues sí, yo creo que, bueno, si no mandan, pero si están ahí, no se salieron o no les dijeron esto está mal, pues ya son coparticipantes de esa acción, ¿no? No pueden así como que deslindarse, ¿no? Y pues sí, también llamarlo por el nombre. Si estás viendo que son fotos de niño, pues, ¿qué onda? ¿Eres un pedófilo o qué eres? Porque no hay otra manera de llamarte. O sea, es dejemos de justificar esas conductas. Y me gustaría, Rocío, que nos puedas contar sobre qué ocurre en la ley. Si yo ya fui víctima de este tipo de violencia, ¿a quién me tengo que dirigir o cuáles son los pasos? La violencia digital genera un delito que se llama el delito de ciberacoso. Este delito también incluye el delito de intimidad sexual. Entonces se tienen que ir sumando todos estos elementos y tienen que acudir a un ministerio público. Y ahí les tienen que dar la orientación para ver, dependiendo de lo que se trate, hacia dónde debe ser la ruta. Ahora ya hay una policía cibernética, ahora ya hay otros elementos y otros mecanismos que pueden ayudar para tratar de que no haya impunidad en este tipo de delitos, pero todavía seguimos teniendo la gravísima problemática de la formación con perspectiva de género de todas las autoridades, empezando con los primeros respondientes, que son las policías, para poder ir generando una verdadera atención de esta gravísima problemática que va a la alza. Lamentablemente, pero la realidad es que va a la alza. Y ya señalaron, el sector de la población son niñas, desde que empiezan ya a vivir este tipo de violencia. Hay que prevenir desde la educación, por supuesto, pero ya ahora hay mecanismos jurídicos que pueden permitir iniciar todo este tipo de denuncias para que no haya impunidad, que es el grave problema de todos los tipos de violencias que tenemos o que afectan a las mujeres. Y que recuerden que esos primeros tipos de violencia que se empezaron a construir y a visibilizar han generado muchísimas modalidades, nuevas modalidades que pareciera mentira, cada día se van vinculando unas con las otras, ¿no? La violencia comunitaria pues se suma un poco aquí también a esto, ¿no? Las mujeres se suben al transporte público y las graban sin su autorización.
En fin, hay mucho todavía que atender y hay mucho que aprender de este tema de violencia digital, que por supuesto está en construcción, porque es un debate y una discusión inacabada. Totalmente, y Marisol, tú estás muy cerca de las mujeres desde hace mucho tiempo y sé que si bien ya existe un mecanismo, incluso está tipificado como un delito, muchas veces los procesos son complicados y nos quedamos en el camino. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Mira, el panorama no es nada alentador, de hecho es bastante desolador. Con lo que ha ocurrido con Ley Olimpia, ya está en la Ley General de Acceso, ya está en el Código Penal, sin embargo, el acceso a la justicia sigue siendo sumamente difícil. Solo el 6% de las carpetas de investigación que se cubren, ¿no?, en esta modalidad están judicializadas y el 83% se quedan en trámite. Entonces, así como que muy alentador no es. Ahora, aquí sí es una enorme área de oportunidad para los tomadores de decisiones de ponerse a trabajar. O sea, pasa primero por no revictimizar, o sea, llegar al Ministerio Público y no que te digan, a ver el video, o sea, no tienen por qué, ¿no? Aquí, entender primero, hay una fiscalía especializada en materia de género, ahí es a donde tienen que acudir, a esa fiscalía, porque en teoría ahí ya está el personal capacitado, que se encuentra en una formación permanente, sensibilizado y que tiene que levantar la denuncia con perspectiva de género. Lo más importante que una víctima tiene que hacer primero, antes que ir a denunciar, es atender su estado emocional. Lo que ocurre con este tipo de violencias es que se equipara a los efectos que genera un secuestro. Entonces, muchas víctimas quieren incluso quitarse la vida, o sea, tienen una afectación emocional, física muy grave. Atender primero su integridad y a partir de ahí tomar decisión. ¿Quieres ir a denunciar? Siempre ir acompañada, siempre, porque que las copias, que se le bajó la presión, siempre ir acompañada, ir al Ministerio Público más cercano también, porque hay que dar muchas vueltas, lamentablemente se tiene que hacer y seguir la denuncia, obviamente también asesorarse jurídicamente, y otro tema muy importante, mantener las pruebas. Este es un tema que se acredita con pruebas, entonces parecerá lamentable, pero si te piden el pack, toma la captura de pantalla, porque tú no sabes si en un futuro esas nudes o packs se van a estar rolando y ahí tú tienes la prueba de quién te lo pidió, cuándo, y esa es una primera prueba. Entonces, bueno, que sepan que está la Fiscalía, que en UDAIN también es una unidad de auxilio inmediato a las mujeres, es personal de policía capacitado específicamente para atender casos de cualquier violencia, y finalmente, pues que también en la Secretaría de Igualdad Sustantiva se opera bajo el modelo de dupla especializada, donde cualquier víctima de cualquier tipo de delito recibe acompañamiento de psicólogo o psicóloga más bien y de abogada para asesorarla y acompañarla en el proceso, y en que entiendan pues que no están solas, no es fácil, pero pues empiezan a dar grandes pasos para ayudar a las víctimas. Gracias, Marisol, gracias, Rocío, gracias, Rosario, gracias, Mar, por ser parte de esta mesa, por poner el tema aquí para nuestra audiencia, porque sí es una realidad que tenemos que ir trabajando todos los actores sociales para que cada vez sea menor la incidencia de este tipo de delitos y para que el panorama cada vez sea más alentador en materia de justicia. Desde luego le agradecemos también su compañía en este espacio y le invitamos a que mañana en punto de las 2 de la tarde con 15 minutos al terminar Telediario Vespertino se quede en esta mesa que le tocará moderarla a Rosario Portillo, un tema interesantísimo, feminicidios y desapariciones, porque seguimos en esta semana en la que empoderamos más que nunca a las mujeres. Esto fue Ellas en el 6 y lo vemos mañana.